8:15, debido a que es su primera tarea, les voy a dar para que lo hagan a lo largo de todo el día hasta las 12 de la noche, por favor. Entonces, vamos a comenzar con nuestro avance, empezando con una pequeña introducción y algunos conceptos básicos. Les comparto pantalla. Alguien, por favor, que me indique si estamos compartiendo pantalla. Sí, doctora. Ya, vamos a ver un tema que es bastante importante porque nos va a dar las primeras pautas de lo que es la tecnología farmacéutica. Vamos a entrar hablando de lo que es la farmacia galénica. Esta farmacia galénica era un concepto que es el equivalente a lo que ahora se conoce como la tecnología farmacéutica. La farmacia galénica trata de la ciencia que va a transformar todo lo que son principios activos y sustancias auxiliares en lo que son los medicamentos, con tres características muy importantes que actualmente en el nuevo concepto de tecnología farmacéutica se sigue utilizando. También lo vamos a volver a ver en las técnicas de manufactura, que son medicamentos eficaces, seguros y estables. ¿De qué se encargaba lo que era la farmacia galénica? Se encargaba de tres pilares fundamentales. Primero, seleccionar la forma farmacéutica más adecuada para llegar a la acción terapéutica. Segundo, resolver cualquier tipo de problemas físicos, químicos y tecnológicos en la producción. Y tercero, todo lo relacionado con lo que va a ser la calidad, estabilidad y biodisponibilidad. Actualmente, lo que era la farmacia galénica, actualmente es la tecnología farmacéutica. Vamos a ver un pequeño resumen de todo lo que es la parte histórica. No me interesa mucho entrar en detalles, pero sí vamos a ir viendo desde la Edad Media, hasta la contemporánea, cuáles serían tal vez los periodos más importantes y qué característica ha tenido cada una de ellas respecto a las farmacias. En la Edad Media, lo más importante es el primer inicio de lo que existe en la farmacia como dispensación. También tenemos que en la Edad Media se ha fundado el Colegio de Boticarios, que es lo que hoy se conoce como los farmacéuticos, que son los primeros en elaborar los medicamentos. Y entre el Renacimiento se habla de una edad, una ciencia mucho más moderna, se crean las nuevas formas farmacéuticas y también aquí está muy conocido los famosos remedios secretos, ¿no? Todas las formulaciones que si bien eran escondidas, nos daban una pauta para curar algún tipo de afección. Tal vez lo más importante en el Renacimiento es que se publica, y es una típica pregunta de examen, el recetario florentino, que es la primera farmacopea que ha existido en el mundo. Si nosotros nos acordamos un poco de lo que es una farmacopea, es casi como la Biblia del farmacéutico, ¿no? Están todos los principios activos, todos los procedimientos, todas las técnicas, es en sí la bibliografía que se basa el farmacéutico para poder producir un medicamento. Luego tenemos el barroco, que aquí lo más importante es la iatroquímica, ¿no? Que ahí nos habla un poco de cómo ya se ve la salud, la enfermedad con respecto al cuerpo humano como un laboratorio químico. En la ilustración ya nos hablan en esta etapa que ya se habla más bien de una medicina más preventiva y se crean lo que son las vacunas. En el romanticismo, bueno, el famoso conocido Pasteur, ¿no? Nos da un nuevo concepto de enfermedad y también se habla de un aislamiento de la morfina. También tenemos un positivismo donde ya se habla de una medicina mucho más experimental y finalmente entramos en la edad contemporánea, ¿no? Que nos va a dar un poco las luces para ya hallar el nuevo concepto de tecnología farmacéutica. En la edad contemporánea se habla de una terapéutica totalmente experimental y se introducen cuatro conceptos fundamentales: la bioquímica, la biología molecular, la fitoquímica y la farmacognosia. Entonces, hemos visto 7 periodos donde en cada uno de ellos ha habido tal vez lo más resaltante de cada etapa histórica. Vamos a ver ahora un poquito algunas definiciones que si bien en algunos casos los van a volver a repetir en farmacología, para mí es fundamental
que esté consolidado este conocimiento, porque nos va a servir de guía para los diferentes temas. Y en la edad contemporánea se habla de lo que es farmacognosia y farmacia química. Recordando un poco, la farmacognosia va a ser el estudio del principio activo en su forma natural, y la farmacia química ya va a ir en la relación entre todo lo que es la estructura química con la acción farmacológica. Para eso darnos al nuevo concepto de tecnología farmacéutica del que queremos llegar, ¿no? Si nos acordamos un poco, la primera pauta de concepto era una farmacia galénica, ¿no? Que no está muy alejada de la realidad con la tecnología farmacéutica, que es el conjunto de conocimientos y operaciones de los procesos tecnológicos destinados al diseño, a la elaboración y al control de las formulaciones farmacéuticas. El objetivo de las mismas es siempre tener medicamentos con las tres características que inicialmente habíamos visto: eficaces, seguros y estables. Y aquí es muy importante para todos los que nos dedicamos a la parte de elaboración de medicamentos, los medicamentos siempre tienen que ser iguales en todos los lotes, no pueden variar. Por eso se habla sobre todo de la eficacia y la seguridad de los medicamentos. Entre algunas definiciones que son muy importantes tenemos la farmacocinética, la farmacodinamia, la bioequivalencia y la vida media. ¿A qué se refiere? Pequeños conceptos, no vamos a profundizar mucho porque seguramente van a haber temas extensos de esto en farmacología, pero la farmacocinética nos habla del estudio de cómo el cuerpo va a absorber, distribuir, metabolizar y excretar la droga. Aquí en la farmacocinética es más o menos el mecanismo de acción que va a tener el medicamento. La farmacodinamia ya sería el estudio de cómo la droga actúa en el cuerpo. También hablamos de bioequivalencia, muy utilizada en tecnología farmacéutica, cuando vemos dos formas farmacéuticas diferentes, pero con el mismo principio activo que van a llegar a la misma acción terapéutica, ¿no? Y la vida media, que se habla mucho de un medicamento, ¿qué vida media tiene? Es el tiempo que tarda la concentración de un fármaco en disminuir a la mitad su valor inicial. También unos conceptos que se confunden mucho, tenemos qué es la dosis de un medicamento, qué es la dosificación y la posología. También típica pregunta de examen, ¿no? La dosis simplemente es la cantidad del principio activo del medicamento en una sola dosis. Por ejemplo, 500 miligramos de paracetamol. La dosificación ya es cómo se ha calculado esta dosis, que ustedes saben que va a depender del peso, de la edad, inclusive de algunas características especiales del paciente. Y la posología ya nos habla del plan completo de cómo se va a administrar el medicamento, los días, las características especiales, la cantidad y la frecuencia. Estos tres conceptos tienen que estar bien claros. Y una pequeña tareita que van a tener para mañana, bueno, al final de la clase voy a dar una pequeña explicación, es justamente de un ejemplo que ustedes propongan de los medicamentos. Un medicamento puede tener tres nombres: un nombre químico, un nombre comercial y un nombre genérico, ¿no? Muy importante, hasta por cultura general, porque tenemos que estos tres nombres se refieren a qué. Vamos a explicar. Tal vez el más conocido es la aspirina, ¿no? El nombre químico se refiere simplemente a la parte molecular de la estructura molecular, pero regida por algún tipo de regla de nomenclatura, ¿no? En este caso, el nombre químico sería el ácido ortoacetil parabenzoico. El nombre genérico del medicamento va a ser aquel establecido por algún organismo nacional o internacional, pero que tiene un nombre público y que no está patentado, ¿no? Para más o menos homogeneizar toda esta parte. En este caso, el nombre genérico sería el ácido acetilsalicílico, y el nombre comercial o la marca ya es el nombre que le da la misma compañía farmacéutica y que sí tiene una patente y que se lo utiliza más de todo este tipo de marketing, ¿no? Pero que no se lo puede utilizar. En este caso tenemos la aspirina. Si podemos ver este ejemplo, los tres nombres de este medicamento serían el nombre comercial, la aspirina,
el nombre genérico que le da el organismo internacional, el ácido etilsalicílico, y ya el nombre químico, que sería la estructura, sería el ácido ortoacetil parabenzoico. Aquí vemos otro ejemplo, que es uno también de los más conocidos, que es el paracetamol, ¿no? Si vemos los tres nombres, tendríamos el nombre químico, que sería el N4-hidroxifenilacetamida, el nombre genérico, que sería el famoso conocido como paracetamol, y aquí en este ejemplo el acetam ya sería el nombre comercial que la compañía le ha dado al mismo medicamento. Entonces, ¿qué tendrían que hacer mañana? Hay justo de su cuestionario una pregunta que les dice, coloque un ejemplo de un medicamento con los tres nombres, comercial, químico y genérico, ¿no? Obviamente que no sean ni el paracetamol ni la aspirina. También tenemos tres definiciones muy importantes, que es la forma farmacéutica, que es ya aquel producto de transformación que está en una dosis determinada y que sobre todo va a permitir una fácil administración para la acción farmacológica, ¿no? Dependiendo de la forma farmacéutica, vamos a ver que muchas veces se sigue también la misma formulación del medicamento. Tenemos la droga, que es una sustancia simple o compuesta, que puede ser natural o sintética, y también ¿a qué se refiere? Un producto sanitario que simplemente es un instrumento, dispositivo, equipo o material utilizado para seres humanos. Entre las definiciones vamos a ver que un medicamento va a estar compuesto de dos componentes fundamentales que son el principio activo y el vehículo o el excipiente, que también es considerado como parte. El excipiente como tal es aquel que no va a tener acción terapéutica, pero que es fundamental para la acción del principio activo, ¿no? En muchos casos lo transporta, lo estabiliza, ayuda a la biodisponibilidad. Por lo tanto, el excipiente, si bien no va a tener la acción terapéutica, es fundamental en el medicamento. También tenemos un concepto de qué es un placebo, que ustedes saben que un placebo va a ser uno que no va a tener acción como sí farmacológica, carece, pero en algunos casos se utiliza como una acción terapéutica al paciente. Y el remedio va a ser toda medida tomada para preparar, evitar o salvar algún inconveniente. Entonces, vamos aquí a la definición de medicamento. El medicamento es una sustancia o combinación de sustancias que van a tener algunas propiedades curativas o preventivas frente a las enfermedades, ¿no? No solamente curativas, sino más bien también preventivas. La finalidad del medicamento es prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar. Los de origen, el medicamento puede ser vegetal, mineral, animal, microbiano, inclusive muy utilizado ahora los sintéticos. Como les había dicho anteriormente, el medicamento cuenta de principio activo, que es el que se le va a dar la acción farmacológica, y de sustancias auxiliares o excipientes. Este principio activo puede ser de cualquier tipo, humano, vegetal, animal o de otro tipo. Y los excipientes son aquellos que van a carecer de acción farmacológica, pero que sí acompañan al principio activo, y en muchos casos vamos a ver que en una formulación puede ser que el principio activo sea espectacular, pero si no está bien formulado con los excipientes, la estabilidad del medicamento puede carecer o directamente llegar a no ejercer la acción que uno requiere. Un pequeño aquí resumen vamos a recordar un poco de cómo se puede clasificar los medicamentos. Según su composición pueden ser simples y compuestos, según su origen pueden ser vegetales, animales y minerales, según su vía de administración pueden ser oral, rectal, tópica, respiratoria y parenteral. Según su acción farmacológica pueden ser analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios, diuréticos, laxantes, cardiotónicos, antieméticos, antibióticos, antidiarreicos. Según su mecanismo de acción, alopáticos, homeopáticos. Y bueno, aquí también un pequeño, lo van a volver a ver obviamente en farmacología, pero tal vez antes de entrar a una pequeña investigación que van a hacer, una pequeña
tal vez lo más importante de qué es una receta y qué partes tiene, ¿no? Si analizamos acá el gráfico, esta es una receta médica que va a tener las siguientes partes. Tenemos un encabezado, que generalmente el encabezado es todos los datos profesionales y del paciente. Tenemos una inscripción donde está todas las indicaciones del medicamento, como formas farmacéuticas, modo, etcétera. Una suscripción, que sería cómo se debe dispensar el medicamento, la forma de presentación, la cantidad, los requisitos legales, que son la firma del médico, la matrícula y algunas indicaciones. Recordando un poco, los tipos de recetas médicas son tres. Pueden ser de venta libre, que son las más comunes, las archivadas o retenidas y las valoradas. Entonces, para esto, para su tareita de mañana, les he mandado un enlace, ustedes van a entrar al enlace y van a revisar estas páginas específicas para que ustedes escriban y den algún ejemplo también de qué es una receta archivada y qué es una receta valorada. Muy importante para tecnología farmacéutica como un conocimiento general. Recordando un poco, una receta archivada se refería mucho a los medicamentos psicotrópicos y una valorada a los estupefacientes. Entonces, esta también sería una pregunta de su tarea que les voy a explicar al final. Finalmente, ¿qué bibliografía emplea el farmacéutico, ¿no? Emplea todo lo que son las leyes y las legislaciones nacionales, que está dado por el formulario farmacéutico, donde están todas las normas para elaboración. También utiliza un vademecum, que están todas las listas oficiales de medicamentos, y las farmacopeas, ¿no? Que donde está todo el detalle de la cantidad de principios activos, de las técnicas y muchas más. En los establecimientos farmacéuticos vamos un poco a recordar que puede haber una farmacia comunitaria, que es la habitual, que conocemos, una farmacia hospitalaria y una farmacia industrial. Entonces, hasta acá hemos visto una pequeña introducción, tal vez de los conceptos más importantes, un poco de historia y lo fundamental, un pequeño resumen de esta primera parte. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a explicar un poquito en qué consiste la tarea que tienen que realizar el día de mañana. Bueno, entonces, en esta primera parte hemos visto un concepto antiguo de lo que era una farmacia galénica. Hemos visto un poco de historia viendo las pautas más importantes de cada etapa histórica, ¿no? Como en la Edad Media es la primera parte que se forma la farmacia como tal, como un establecimiento público. Hemos visto que en el Renacimiento ha ocurrido la primera farmacopea, en el Barroco ya se habla de la iatroquímica y también en la Ilustración ya se habla de las vacunas. Finalmente hemos visto que en la Edad Contemporánea ya se habla de una práctica totalmente experimental y se involucra ya a lo que es la biología molecular, la farmacocinética y la fitoquímica. También algunos conceptos básicos que nos van a servir para dar lo más importante del concepto de tecnología farmacéutica. Entonces, mañana ya en su hora de clase de 7:30 a 8:15, yo voy a subir 3 preguntas referentes al tema avanzado de hoy. Las 3 preguntas son, bueno, van a estar escritas y van a ustedes poder acceder, pero más o menos para explicarles. La primera tienen que mencionar qué etapa es la que más les ha interesado y por qué, de la parte histórica. La segunda, tienen que hacer un ejemplo explicando obviamente los 3 nombres de cualquier medicamento que no sea ni la aspirina ni el paracetamol, ¿no? Pueden utilizar cualquier bibliografía, pero que esté obviamente certificada, ¿no? Y la tercera, tienen que entrar al enlace que está en el tipo de recetas que les he subido que ahora les voy a subir a la plataforma, y tienen que explicar qué es una receta valorada y qué es una receta archivada, y mucho mejor si dan algún tipo de ejemplo. Deberían hacer esta tarea en el periodo de 45 minutos, pero como es su primera tarea, les voy a dar la opción de que lo hagan hasta la medianoche, ¿no? Tal vez si tuvieran alguna pregunta, alguna inquietud del tema o de la tarea. Doctora, perdón, la Es- molestia. ¿Va Dígame.
subir las diapositivas Ahora al mismo. Sí, ahora mismo vamos a subir las diapositivas de la presentación y la tarea es individual, ¿no? Individual y tiene que estar en el sistema. La única diferencia con las otras tareas que vamos a hacer a lo largo del año es que por ser la primera van a tener todo el día, ¿no? Para hacer hasta la medianoche. Bueno, entonces, en este momento yo voy a subir esta pequeña presentación. Recién la tarea va a estar habilitada a partir de las 7:30 de la mañana. Directamente no nos vamos a reunir por Meet, directamente va a estar las 3 preguntas en el Classroom para que ustedes lean las preguntas. Es por favor de respuesta corta en sus palabras. Máximo será de una página, excepcionalmente 2 páginas. Yo creo que en una página terminan. Suben, sacan una foto o suben el archivo y tiene que estar en la plataforma de manera individual. Si no hubiera más preguntas, bueno, un saludo por algunos, tal vez alumnos que sean papás y espero que les vaya bien en su tarea. Nos veríamos la siguiente clase. La siguiente clase va a ser el día jueves como hoy, pero esa clase va a ser presencial y para que tomen algunos aspectos va a ser una clase presencial con alguna tarea tal vez en clase, ¿no? Presencial también. Que tengan muy buen día.